nuestros besos despertará. Entonces yo le dije que no, que yo no quería cantar. El romanticismo no pasa de moda, tampoco conoce de clases sociales, ni de género, de raza o de edad y a veces mucho menos de labor económica, ya que hasta los delincuentes más despiadados tienen sus momentos de ser románticos. Y en las letras de José Luis Perales, cada persona encuentra el mensaje correcto para expresar sus sentimientos, cuando en sus propias palabras no es capaz de hacerlo. Hombre, a las canciones hay que echarle su pizca de poesía y su pizca de imaginación y hay que tener una pequeña dosis de actor para poder ponerte en el papel de eso que estás escribiendo. Perales, uno de los artistas españoles más románticos de la historia de la música desde la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Nació el 18 de enero de 1945 en un pueblo llamado Castejón de la provincia de Cuenca. Su vocación musical se notó muy evidente desde su infancia, pues quedó demostrado que al interpretar el laúd, su primer instrumento, su talento nacía de él de manera natural y formó parte de un grupo musical conformado por instrumentos de cuerda, conocidos como rondalla, conociendo más a fondo de la música en aquella época más por sentimiento que por ciencia. De 4 hermanos, él fue el único varón. Cuando llega a la adolescencia, se traslada a la ciudad para estudiar en la Universidad Laboral de Sevilla. Como su familia no contaba con los recursos suficientes, aprovechó al máximo una beca que le fue dada y se decidió por la electrónica, ya que en aquella institución no había carreras como filosofía o música que le hubiera gustado estudiar, pero interrumpió sus estudios por causa de la música. Ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender. En el instituto donde empezó a estudiar la música en estado puro, comenzó a verla desde otro punto de vista, a identificar sonidos y sobre todo a leer las partituras con amplia destreza. Por aquel entonces formó un grupo musical con otros compañeros, The Lunatic Boys, cuyas canciones estaban influenciadas por lo que escuchaban en la radio. Los recursos eran bastante limitados, así que confeccionaron sus propias guitarras en el taller de la universidad. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar. No sintió cómo pasaba el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos llegó a la ciudad de Madrid para continuar sus estudios de electrónica, cosa que nunca ocurrió, pues se retiró para seguir buscando su futuro en la música. Le tocó trabajar para sobrevivir. De repente esa tarde elegí a Janet, que me gustaba mucho. ¿Qué podía hacer para ella? Y la guitarra empezó a hacer algo así tan simple como esto. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón. Desde niño mostró excelentes aptitudes para la composición y en su adolescencia, cuando estaba en la ciudad de Sevilla, comenzó en firme con su historia como compositor al escribir la canción a la que titularía Niebla. A pesar de su timidez, a finales de la década de los 60 se presenta ante un productor discográfico, ya que sus amigos le habían enseñado una de sus canciones que había grabado de Perales en un estudio aficionado. Aunque José Luis no lo sabía, sí sirvió para comenzar a darse a conocer, pues aquel productor se mostró muy interesado en el talento del muchacho. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió. En sus comienzos, Perales lo único que pretendía era componer para que algún día, ojalá no muy lejano, alguna de las estrellas del momento interpretara alguna de sus canciones. He recibido unas maquetas con canciones tuyas, con tu voz y tu guitarra. Debo ser sincero contigo, creo que como cantante no tienes mucho futuro, ya que no tienes una gran voz y físicamente no eres un galán de cine. Sin embargo, creo que eres un buen compositor de canciones, le dijo aquel productor a Perales, que con cada palabra de aquel hombre su corazón se aceleraba, hasta que le propuso lo que tanto deseaba: componer para los artistas de su compañía. Desde aquel acontecimiento, la historia de José Luis Perales como compositor comenzó, ayudando a muchos artistas a subir a los primeros lugares de los listados y en estilos interpretativos muy distintos. Rápidamente se dio a conocer en los diferentes medios de comunicación, fue recomendado por un integrante del dúo Hierbabuena para formar parte del grupo productor de la compañía Hispavox, escribiendo muchas canciones para artistas de renombre como Janet, a la que le escribiría uno de los temas más sonados y más versionados de la cantante, ¿Por qué te vas? Yo pedí mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, pedí mi calor, mi flor.
Entre los muchos artistas para los que escribió canciones se puede mencionar Lola Flores, Rocío Jurado, Mocedades, José Luis Rodríguez el Puma, Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Daniela Romo, Yuri, José Feliciano, entre muchos otros más. Su labor como compositor para terceros rendía frutos a nivel artístico de medidas gigantescas, y el productor Rafael Trabuchelli, que tenía una fe inmensa en él, casi a rastras obligó a Perales a firmar un contrato como intérprete, quien en más de una ocasión se negó, pues el miedo de enfrentarse a un público no lo dejaba entrar a un estudio de grabaciones a plasmar su voz, pero terminó aceptando. Transcurrieron 2 semanas en este proceso y sale al mercado su primer álbum como intérprete. La canción Celos de mi guitarra se posicionó en el primer puesto de la lista de 40 principales. Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco, y cada vez cuando te miro. En su interior deseaba que aquel éxito fuera momentáneo, para regresar a sus labores como compositor solamente, pero al ver que Quisiera decir tu nombre y Te vas continuaron disputándose las cabezas de las listas, inclusive consiguió quitar del primer puesto a Camilo Sesto, que ostentaba ese lugar por aquel entonces. Yo no quería cantar, yo quería ser autor de canciones. Y después ya viene Rafael Trabuchelli con Janet y luego dice, bueno, y digo yo, que ¿por qué no cantas tú? Y ahí empezó mi historia como cantante, mis nervios como cantante, mis inseguridades como cantante, mi ganas de irme a mi casa como cantante para ser... No fue posible detener aquella avalancha de eventos que lo llevaron desde un pequeño cuarto lleno de ilusiones donde escribía sus primeras canciones hasta estar allí, detrás de las cortinas, con sus piernas temblando, esperando que en aquella discoteca donde iba a hacer su primera presentación en público no hubiera mucha gente. Le temía al fracaso absoluto como intérprete y debutó. Los asistentes entendieron perfectamente sus nervios y lo apoyaron mucho más de lo que él hubiera pensado. A los pocos días hizo otra presentación y el resultado fue el mismo. Mientras todo esto pasaba en la vida de Perales en su país natal, en Latinoamérica los éxitos se hacían notar enormemente, así que le tocó viajar a América y dar a conocer personalmente y con su voz el repertorio de éxitos que iba creciendo. Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colado el bolso que me regaló, y aquel vestido que nunca estrenas, lo estrenas hoy. Sus anécdotas como artista no han sido pocas, pero una de las que más se comenta ha sido contada por Pablo Carbonell, líder del grupo Los Toreros Muertos, quien redacta en su libro El Mundo de la Tarántula. Oí que José Luis Perales había estado en una fiesta de narcos y había tenido que cantar 15 veces, ¿y cómo es él? Al principio le daban $1000 por cada vez, pero cuando ya la había cantado unas 10 veces, se negó a repetirla. Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que interpretar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta o a la señorita que lo acompañaba, dijo el autor refiriéndose al narcotraficante Pablo Escobar. Abriremos las puertas y ventanas y cruzando el azul de la mañana miraremos la vida pasar. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo... Tiene un lugar específico en el mundo donde puede decirse que es realmente él mismo. Su casa de campo está en el medio de la nada. Allí encuentra a sus musas, esperándolo para ayudarle en cada una de sus fantásticas composiciones. También tiene un taller de cerámica donde una que otra vez disfruta mientras sale con otro éxito. Su edad no ha sido impedimento para seguir con las presentaciones y continuación de trabajo para otros artistas, pero lo que sí es que le ha disminuido el ritmo. Cuida cada detalle al máximo y descansa muy bien para poder ofrecer al público lo mejor que tiene. Por otra parte, me miro al espejo y me digo, Perales, tienes 76 años y la verdad es que te ves estupendo, y escucho mi voz y no está mal, y mucha gente dice que mi voz se escucha mejor que antes, o sea, que mi retiro de los escenarios no es cuestión de enfermedad, es simplemente que, estando bien, quiero marcharme estando perfectamente y no irme decrépito a un asilo de ancianos. Quiero marcharme para poder viajar, poder cantar, eso quiero, expresa José Luis al hablar de su posible retiro. Una de las características que le ha ayudado a Perales que a sus 76 años aún haga presentaciones en público es que es poseedor de una media voz y con el paso de los años ha manejado muy bien. Este detalle no ayudó mucho a cantantes de la talla de Rafael y Camilo Sesto, que poseían unas grandes voces y al llegar a edad avanzada no pueden hacer ya uso de ella. Por la música me recordarán, porque cuando uno se va y ya está, lo que me importa realmente es cómo he vivido, cómo he sido querido por la gente, lo que he dado y lo que he disfrutado dando, y eso es lo que me preocupa, asegura Perales. Ámame y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. ¿Y a ti, qué canción de José Luis Perales te gusta? Déjanoslo saber en los comentarios.